Aquí está. Muy bien, chicos, buenas noches. Sean todos bienvenidos a este debate número 11 de 13. Solamente nos hacen falta dos sobre un par de personajes muy interesantes de la generación del 27. Mi nombre es Edwin Chacón, soy fundador, director y multitareas del proyecto cultural Panamá Poético. Para esta noche tenemos tres figuras importantes, la del poeta Dámaso Alonso, de la poeta Concha Méndez y del poeta Emilio Prados. Cada uno de ellos tiene sus particularidades y tiene temas interesantes alrededor y en torno de su vida. El nombre completo de Dámaso Alonso y Fernández de las Redondas, ese es el nombre completo de él, nace en Madrid 22 de octubre de 1898. Nuevamente, ese año resurge en las biografías de nuestros poetas, coincidiendo con Lorca y con y con muchos otros que nacieron también precisamente en ese año, el 98, y muere en su Madrid el 25 de enero de 1990. Es poeta, filólogo y crítico. Son tres rasgos importantes del señor Alonso, sobre todo la crítica y la filología, porque tiene muchísimos estudios de crítica, investigaciones sobre la lengua. Eh, Él fue catedrático de Filología Románica en reemplazo de Menéndez Pidal, que había terminado, se había jubilado, y él entonces toma la cátedra de Filología Románica. Menéndez Pidal es uno de los filólogos más importantes de la España de su tiempo. Ya hemos hablado de él previamente por su relación con nosotros, poetas de la generación del 27. Usualmente yo les digo la biografía del poeta, pero gracias a la evolución de la tecnología, contamos con una memoria audiovisual del poeta, la cual voy a reproducir a continuación. Son las palabras del propio poeta. Estudió usted el bachillerato en Madrid, en los alrededores de Madrid. Primero en Chamartín. los Agustinos, del Escorial, creo. No, primero en Chamartín. Primero en Chamartín. Chamartín. En el colegio de los jesuitas de Chamartín, Nuestra Señora del Recuerdo, pasé 6 años. Luego, pues, si usted quiere que le hable de esto, de lo que fueron mis estudios, luego pasé a estudiar matemáticas con un matemático extraordinario que había entonces, Augusto Crae. Luego quedó su nombre en una academia, pero él era un matemático purísimo y exactísimo. Y estando estudiando, preparándome para ingeniería de caminos, pues tuve una afección grave a la vista y tuve entonces que cambiar de vocación. Tomé como más cómodo para mis defectos de vista el derecho. Los primeros momentos tuvo que ser oyendo a mi madre que me leía los libros que yo debía estudiar. Luego fui poco a poco viendo mejor y terminé la carrera de Derecho muy rápidamente. En realidad tengo que confesar que no me gustaba y procuré como un trago amargo pasarlo deprisa. Hice la carrera de Derecho en una convocatoria de junio, una de septiembre, una de junio y una de septiembre, 4 en total. Y entonces me dediqué a lo que me atraía más, aparte de las matemáticas, que era la literatura. Y empecé a estudiar como oficial, como alumno oficial, en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid. Hay algunas fotos de infancia de Dámaso Alonso. ¿En esta qué años tendría usted? Yo creo que debía tener 11 o 12, o quizás entre 10 y 12. Muy bien, a los que les deseen, les interesa un poco más el tema, el documental completo dura poco más de 1 hora, está disponible en YouTube para que conozcan esta entrevista que se le hizo al poeta antes de morir.
¿Qué resalta de la vida de Dámaso Alonso? Muy bien. En el año 1968 es elegido presidente de la Real Academia de la Lengua Española y 10 años después, en 1978, recibe el Premio Cervantes de mano de Su Majestad, el Rey Don Juan Carlos. Aquí vemos a Dámaso recibiendo el premio de parte del rey. En su discurso, el cual rescato algunos párrafos en esta noche, es un discurso muy interesante sobre nuestra lengua. Y el rescato por ejemplo, que trata de la naturaleza de las palabras. Dice, pero la máxima riqueza y nobleza de la palabra es que en ella el sonido o su imagen acústica a través de la representación gráfica lleva en su interior como el hueso esencial de la fruta el concepto. Para nosotros el lenguaje es tan familiar porque convivimos con él desde que tenemos uso de razón. O sea, siempre, es algo que siempre ha estado con nosotros, por lo cual no nos detenemos mucho a pensar quizá en su naturaleza. Pero es un tema que hace que los filósofos, que poetas y que escritores pasen noches en vilo pensando en la naturaleza de ese lenguaje, porque es muy curioso cómo una representación gráfica, es decir, símbolos escritos, puedan interpretarse de forma acústica utilizando nuestro sentido y llevar conceptos en él. Entonces, esto es un tema muy amplio que se puede abordar desde diferentes disciplinas. Solamente se lo dejo aquí para que los que deseen ahondar más averigüen un poco más sobre el tema, sobre todo desde el ámbito de la filosofía. Alonso era un celoso de la lengua. ¿En qué sentido? Este extracto también forma parte de ese discurso de aceptación del Premio Cervantes. Él dijo, 60 años dedicados a la enseñanza y defensa de la lengua castellana me inclinan a dar aquí una especie de testamento resumen de lo que creo que es más necesario que un español conozca y rumie sobre los peligros y defensa de la lengua que hablamos. Fíjense que repite la palabra defensa y también menciona posibles peligros que existen en la lengua. Viniendo de un presidente de la RAE con más de 10 años ejerciendo el cargo, es prácticamente natural que exista esta visión del lenguaje. Entonces, cuando hablamos de defender el idioma, viene a la mente siempre el asunto de la innovación en el lenguaje, que está un asunto muy particularmente en nuestro tiempo, que está muy en boga. Él dijo en ese propio discurso, la innovación solo deja de existir en lenguas como el latín y el griego, es decir, lenguas muertas. Fíjense, entonces con esta pequeña frase, él dice que la innovación es parte de todos los idiomas, precisamente porque cuando ya mueren, ya dejan de innovar. Entonces, toda defensa de una lengua, me refiero, claro está, a las de cultura, tendrá que ser amplia comprensión liberal, atenta a la evolución de una realidad idiomática, procurando conducirla, buscarle causas razonables y sin querer oponerse frontalmente a ella, que sería tanto como querer atajar un poderoso río. Fíjense en lo que está en negrita. La visión de Alonso en cuanto a posibles innovaciones en el idioma no es una visión cerrada. Él dice que querer atajar esos cambios que vienen de los propios hablantes del idioma es como querer atajar un poderoso río. Es decir, es difícil, no se puede hacer, porque las innovaciones son propios de los idiomas. ¿Qué puede hacer la RAE? ¿Qué pueden hacer los académicos? Es buscarle causas razonables, pero sin manifestar una oposición directa a ella. La pregunta de debate para esta noche es, ¿cuál es la función de la Real Academia de la Lengua Española ante las innovaciones del idioma?
La poesía de Alonso tiene dos secciones, dos partes muy visibles. La primera es los poemas puros, Poemillas de la Ciudad, publicado en 1921. Para la crítica, solamente este libro es el que pertenece a la generación del 27. Usualmente en los otros poetas que hemos visto antes era fácil encasillarlos toda su producción como dentro de la generación del 27. En este caso estamos viendo que es predominante otro grupo de poesía llamado Poesía de la Posguerra, y en este grupo de poemas destaca su excelente poemario Hijos de la Ira, publicado en 1944. Yo creo que todos los autores tienen una obra cumbre en la cual podemos obtener un excelente pantallazo de su trabajo. En Alonso sería Hijos de la Ira, por si les gustaría anotarlo para futuros estudios personales. Muy interesante que lo lean. Pasamos entonces a Concha Méndez. Ella también, curiosamente, nace en el año 98, perdón. Es madrileña el 27 de julio y fallece en México en el exilio el 7 de diciembre del año 86. Ella es poeta, dramaturga y pionera de los derechos de la mujer. Yo creo que para comprender la figura de Concha Méndez y de las otras mujeres de este tiempo, hay que tratar de visualizar lo que era la España de los años 20, de los años 30, el rol que tenía la mujer, la capacidad que tenía la mujer de acceder a su sociedad, a los círculos literarios, era bastante reducida en comparación con nuestro tiempo actual, donde es prácticamente normal que una mujer publique un libro, lo cual no era tan claro en el tiempo de Méndez. También lo que puedo resaltar de Méndez es que es el asunto de los derechos de la mujer que toma mucho vigor en la década de los 20 y los 30 en España. Y ella es una de las pioneras en este sentido. Méndez, junto a su esposo, Manuel Altolaguirre, acá está Méndez y Manuel en una de sus residencias, ellos se dedican a publicar autores de diferentes, de toda la generación del 27. Y ella forma parte de este grupo de mujeres artistas que se llamaron las Sin Sombrero. Y tienen que ver mucho con los diferentes sesgos que existían al momento de hablar de ese grupo de poetas de la generación del 27. Recuerden que el nombre generación del 27 no se usaba mientras ellos estaban vivos. Esto es un nombre posterior que los críticos e investigadores le han dado al grupo de la generación del 27. Sin embargo, sí se sabía quiénes eran, qué hacían, cómo se reunían y dónde estaban. Entonces, las mujeres no eran muy partícipes de las actividades de los poetas varones. Ellas, junto a otro grupo de mujeres artistas de diferente índole, no solamente de la literatura, forman este grupo digamos, este grupo de reacción femenina para hacer valer sus derechos como mujer y ganar presencia en la sociedad. Aquí está Ernestina Champursan, están varias otras mujeres que son también de calidad literaria reconocible y dignas de que se haga un estudio de su obra. Para Méndez, en sus memorias, ella dejó: en aquel tiempo yo no había hecho reflexión alguna sobre la poesía. Los poemas me salían a todas horas y en todas partes sin proponérmelo. Fíjense esa declaración. Los poemas le salían a todas horas y en todas partes sin proponérselo, es decir, sin buscarlo. Y también sumado al hecho que ella declara que no había hecho reflexión, es decir, indagación o búsqueda o meditación alguna sobre el tema de la poesía, es decir, no estaba muy empapada del asunto y los poemas les brotaban sin proponérselo. La pregunta de debate es si la poesía es algo que se busca o que aparece.
No sé qué piensan ustedes sobre eso. Vamos a dejarlo allí para la pregunta número 2 de debate. Su listado de obras es este que está acá. Sobre las primeras, Inquietudes, Surtidor, sobre todo, y hasta Canciones de Mar y Tierra, se nota bastante influencia de Rafael Alberti, sobre todo por Canciones de Mar y Tierra. Y algunos críticos dicen que, bueno, que en estos primeros libros son libros juveniles, libros que todavía no están hablando de una voz muy particular, una voz individual en cuanto a la poesía, que se viene viendo un poco más hacia abajo después de los años 36, 39, la poesía de la posguerra. Terminaremos este debate hablando de Emilio Prados. Él es malagueño del año 1899. También muere en el exilio en Ciudad de México el 24 de abril de 1962. Él en el año 1918, perdón, en el año 14, déjame buscarle por acá, que tengo mis notas. En el 14, él entra en el grupo de niños de la Residencia de Estudiantes de Madrid y es precisamente en el 18 cuando ya forma parte del grupo universitario de la Residencia, donde conoce a Lorca, Buñuel y Dalí. Aquí lo vemos, este es Emilio Prados y está al lado de Lorca, fueron muy buenos amigos. Él padece de una enfermedad pulmonar que se va agravando hacia el año 1921. En el año 24, él regresa a su ciudad natal en Málaga y hereda de su padre la imprenta Sur. Y tomando esa herencia, se une junto a Manuel Alto Laguirre y funda la revista El Litoral en el año 24. Pensando en lo que es la labor que tuvo la revista Litoral, ya hemos hablado de esta revista en reuniones pasadas, pero si no existiese esta revista, que fue muy importante para la divulgación primaria de los poetas de la generación del 27, no se hubiese dado tanta penetración de los poetas en la sociedad, porque existió un trabajo de divulgación muy fuerte y que era precisamente realizado por los propios poetas. Nada más que en sus diferentes revistas se publicaban unos a otros. La pregunta de debate es, pensando en nuestro tiempo, ¿cómo podemos mejorar la cooperación entre escritores? Y este tema de cooperación entre escritores yo siempre lo traigo a las conversaciones porque como nuestros tiempos han cambiado, nuestras formas de publicar son distintas, nuestras formas de presentarnos ante la sociedad ya no es igual, ya no es la misma. Me gustaría que adaptáramos esta conversación a nuestro tiempo actual con ideas específicas que podamos hacer para mejorar la cooperación y la colaboración entre escritores. La poesía de Prados tiene tres tipos muy diferenciados y es muy enorme. Leyendo la lista de obras de este poeta me doy cuenta de que de verdad su trabajo fue enorme, fue extenso. Él inicia con los elementos vanguardistas sobre la otredad del ser. Esto es muy a lo Octavio Paz, como ya hemos hablado antes. Se torna hacia la poesía social. Recordemos que en los años 31, 32 todavía había una dictadura de Primo de Rivera y luego entra la Segunda República que es derrocada hacia la guerra civil en el año 36 y 39. Entonces, como hubo una agitación social en España, él entra de lleno en la poesía social e integra elementos surrealistas y luego del 39 que se exilia, viene entonces con la temática del desarraigo y la soledad, como muchos otros poetas de la generación del 27 que se sentían lejos de casa, lejos de su familia y lejos de su gente. Bien, vamos a comenzar haciendo valoraciones y versos favoritos de Alonso Méndez y Prados en el orden que ustedes deseen o como gusten. Vamos a pasar entonces a las tres preguntas de debate sobre la función de la RAE ante las innovaciones del idioma, sobre si la poesía es algo que se busca o que aparece, y pensando en nuestro tiempo, cómo podemos mejorar la cooperación entre escritores, basado en el ejemplo de la revista Litoral. Hasta acá es la introducción de esta semana. Permítame detener mi pantalla y saludar a Linda y a Blanca que entraron durante la introducción. Buenas noches a ambas. Buenas noches, me he perdido toda la introducción. Ay.
No hay problema, vamos a ir parte por parte. Para comenzar, les cedo el micrófono a los que deseen hacer alguna valoración sobre las poéticas o mencionar sus poemas favoritos de alguno de estos tres, nuestros invitados de esta noche. ¿A quién le gustaría? Ok, a mí, buenas Adelante. noches, gracias Edwin por este espacio. Dado que vi a una mujer en la generación del 27, me enfoqué en Concha en esta ocasión y el Ujú, material en internet es totalmente muy grande, ¿no? Respecto a ujú. Concha. Y bueno, hay 3 periodos de su vida prácticamente. No he podido encontrar los otros, pero bueno, aquí hay uno que me gustó, que es Contigo, y dice, contigo por la llanura, contigo al alba dormida, contigo por la espesura de alguna selva perdida. Donde me pidas iré, contigo, donde me pidas iré. Contigo al mar, al viento, a la más alta montaña, en el más solo aislamiento, o a las arenas estériles del más lejano desierto. Donde me pidas iré, contigo. Mm, esto responde a su esposo cuando conoció al otro poeta. Hay otros muy buenos que no he podido compartirlo con ustedes que se llama Ausencia y otro que se llama Tiempo de Concha. Buenísimos, buenísimos, buenísimos. Y definitivamente se ve en su poesía, en lo que he podido leer de ella, de la poesía de Concha, esos 3 periodos de la vida. Creo que Concha, como mencionaba Edwin, una cara muy, no sé, una cara muy, muy fría, ¿no? Severa, 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 sí, ¿no? severa. Severa, se le murió el hijo, se le Sí, murió la correcto. mamá, estuvo en exilio y creo que definitivamente tenía mucho que dar en la poesía y se transmitió y bueno, recomiendo esos Ausencia y Tiempo de Concha. Este también me gusta mucho. Hay muchos más también. Excelente, Edgardo. Ese poema suyo me recordó algo que evité mencionar durante mi introducción. No lo omité, lo omití más bien, y es eso que ellos viajaron bastante, no solamente en la fase de exilio, sino antes. Ofrecían lecturas, ella y su esposo, pues en diferentes sitios, viajaban. Y fíjense que en la España del tiempo, de su tiempo, los años 20 y 30, una mujer que viajaba, representaba también ese tipo de revolución o que muchas querían hacer. Fíjense en algo normal que en nuestro tiempo significa que una mujer viaje. Es normal, pues se fue de viaje. Pero en ese tiempo decir que una mujer se fue de viaje era una alusión a rebeldía, a fuerza, a capacidad, porque no todas podían hacerlo. Gracias, Edgardo, por esa valoración suya. Continuamos. ¿Alguien le gustaría hacer la propia? Melitón. Voy a decir lo de Concha también. Sí. Buscando más en su literatura también se encuentran otros poemas eh, como este. Dice, me levanté hasta el sueño. Dice. Me levanté hasta el sueño, en busca iba de no sentir la herida que abrazaba. Las duras flechas del dolor hicieron brotar en mí el clavel de nueva llaga. Corriendo al par carrera con el viento y perseguida por amante llama, la vida es ciervo herido sin remedio, que las flechas le dan veneno y alas. Wow. Muy bueno, muy bueno. ¿Tiene alguno de los otros? Tengo uno que encontré el último era ¿cuál este? Prados, Emilio Prados. Emilio Prado. Ujú. Se llama Cerré mi puerta al mundo. Cerré mi puerta al mundo, se me perdió la carne por el sueño. Me quedé interno, mágico, invisible, desnudo como un ciego. Lleno hasta el mismo borde de los ojos, me iluminé por dentro, trémulo, transparente, me quedé sobre el viento, igual que un vaso limpio de agua pura, como un ángel de vidrio en un espejo. Usted dijo desnudo como un cielo, ¿verdad? Desnudo como un ángel, no, donde dice desnudo, tú dices. Ajá, Desnudo como un ciego, dice. Me quedé como un interno, cielo. mágico, invisible, desnudo como un ciego. Ah, como un cielo. Wow.
muy bonita imagen. Gracias, Melitón, por compartirlo con nosotros. ¿Alguien más desea hacer una valoración o compartir su poema favorito esta semana? Hola, Oh, yo, adelante. eh, bueno, como saben, yo elegí a Alonso y mi poema favorito de él, o por lo menos el que voy a compartir, es Vida, y dice así: entre mis manos cogí un puñado de tierra, soplaba el viento terrero, la tierra volvió a la tierra. Entre tus manos me tienes, tierra soy, el viento orea tus dedos largos de siglo, y el puñado de arena, grano a grano, el gran viento se lo lleva. Nuevamente escojo un poema con esta idea de la predestinación y determinista, que no queda más remedio que la muerte. Y esta temática la usaba Alonso, y creo que lo hacía magistral. El Mujer con Alcusa, esta teoría del destino final, la muerte, él lo plasma de forma lindísima, pero por lo menos Vida es un poema especial para mí, ya lo conocía desde antes y por eso decidí compartirlo. Muchas gracias, Liz. Pero entiendo que va a compartir otro, ¿verdad? No, porque la verdad es que Mujer con Alcusa es un poema bastante largo y complicado, pero sí sería bueno, pues, si alguien lo quiere leer, que lo busque. Ujú. Y cuando leí ese poema, me fue imposible no ver la imagen también de Ñatore May, de María Olimpia Bobadilla, y hacer ese vínculo fue, por lo menos para mí, fue imposible cuando leí Mujer con Alcusa. Bueno, muchas gracias por compartirlo. Lo tomaremos como referencia. Vamos a investigarlo seguramente. Usted mencionó que Damaso Alonso tenía una visión, utilizó en alguna de su poesía a la muerte como un marco para darle forma a su poesía, y eso se puede ver bastante en Hijos de la Ira. En la antología que estamos leyendo, en la página 191, hay un poema que se llama Insomnio, creo que es el tercero que sale de él. A mí me gustó mucho, yo lo señalé en mis apuntes. Eh, Voy a leerlo brevemente. Dice: Madrid es una ciudad de más de 1 millón de cadáveres, según las últimas estadísticas. A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que me pudro, y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar los perros, o fluir blandamente la luz de la luna, y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido, fluyendo como la leche de la ubre caliente de una vaca amarilla, y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma, por qué se pudren más de 1 millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid, por qué 1.000 millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo. Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre? Temes que se te sequen los grandes rosales del día, las tristes azucenas petales de tus noches. Fíjense eso, el poeta toma la población de Madrid, de España, de Madrid, y toma también la población mundial, 1.000 millones, la coloca en su momento, pues, y él le pregunta a Dios por qué se pudren estos cuerpos, como una alusión hacia lo que hacemos como poetas, ¿no? Perdón, como personas, todos en la vida, dirigiéndonos hacia ese último destino que es la muerte. Y fíjense la imagen que utiliza, le dice: dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre? A mí ese me gustó bastante, porque yo tengo unas matas, ¿no? Yo tengo unas matas acá y afuera de mi balcón, y siempre ando buscando ver qué puedo ponerle de abono, de algo, y cuando yo leí eso, me llegó demasiado, como que está fuerte eso. ¿Qué quieres abonar con nuestros cadáveres muertos? Fíjense ese reproche tan
tan grande y profundo, ¿no? ¿Alguien más desea dar su opinión sobre Alonso Méndez o Prados? Quiero leer un poema de Emilio Prados. Adelante, Blanca. Quisiera huir. Estoy cansado. Un cuerpo padece mi agonía. Un cuerpo o multitudes que mi piel no depone. Un ser que vive y sueña la altitud de mis límites. Quisiera huir, perderme lejos de su olvido. Estoy cansado de ocultarme en las ramas, de perseguir mi sombra por la arena, de desnudarme entre las rocas. Un amigo me dice, hay cuerpos que aún se ofrecen como jugosas frutas sin sentido. Otro amigo me canta, vuelan las aves, vuelan. Yo quiero huir, perderme lejos, allá en esas regiones en que unas anchas hojas tiemblan sobre el estanque de los sueños que inundan. Pareciera que le escucho a usted, Blanca, en ese poema. ¿Te lo sientes así? Cuando lo leí también. Sí, 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 es muy parecido a su poética. Gracias por compartirlo. ¿Desea compartir algún otro de Méndez o de Alonso? Me gustó mucho uno que estaba compartiendo hace poco el compañero, lo chateó. Ujú. Se desprendió mi sangre para formar tu cuerpo. Ah, Se sí. repartió mi alma para formar tu alma. Lo compartió hace poco de Concha Méndez, lo compartió aquí en el chat. Oh, está muy bueno. Se desprendió mi sangre para formar tu cuerpo. Qué imágenes tan fuertes y poderosas utiliza Méndez en este poema. Em, bueno, podemos pasar entonces, creo que ya todos hemos compartido. No sé si Linda o Nicole, si gustan compartir algún verso que deseen anotarlo para el grupo o podemos pasar entonces al debate, solo si desean. Yo paso, gracias. Es que, Nicole. bueno, ya varios de los que tenía ya los han leído. Magníficos todos. Excelente, gracias Nicole. Linda, ¿vos deseas intervenir? No, yo estoy como oyente hoy. Ah, va a estar como oyente, güey. No hay ningún problema. Aparentemente. Gracias, gracias. Igual es importante que estés, así que gracias por estar. Bien, vamos a la primera pregunta es ¿cuál es la función de la Real Academia de la Lengua Española ante las innovaciones del idioma? Este tema es muy candente en nuestro momento porque como saben, las personas emiten sus opiniones en redes sociales y creo que a todos nos ha tocado leerlos en algún punto. Hemos visto lo que piensa la gente y en algunos lados yo me he encontrado con argumentos como la RAE manda el idioma, la RAE es dueño del idioma. eh, que fíjense que a mí me causa como un poquito de gracia, ¿no? Como ver este tipo de argumentos en redes sociales, porque en el desconocimiento las personas al emitir su opinión no la fundan en hechos o en contexto histórico, sino que lo dan a lo que les salga. Y nunca hemos hablado de la RAE en estos debates. Entonces, por eso decidí traerlo, sobre todo porque Alonso fue presidente de la misma, de la RAE española, y al él obtener su premio Cervantes en el año 78, él hace un magnífico discurso sobre la defensa y la innovación en nuestro idioma español. Quería escuchar de ustedes sobre si la lengua admite cambios y cuál sería el papel de la RAE ante ellos. ¿Qué piensan ustedes? Liz, te escuchamos. Bien. Este tema da para mucho, pero bueno. Sobre si la RAE manda la lengua, imposible. Puede intentar regularizarla, pero la RAE y el lenguaje va a depender de los usuarios. Y eso es una realidad. Entonces, con
con respecto a qué es correcto y qué es incorrecto y todo eso, para opinar habría que saber las características de la lengua. Sobre todo esa parte que es inmutable, inmutable. Entonces, actualmente hay dos corrientes importantes, los constructivistas y los puristas. Los constructivistas defienden lo que ellos llaman un avance de la lengua, aceptar todos estos extranjerismos, sobre todo del idioma inglés, porque simplemente, la verdad, no hay palabras en español para definir todos estos avances tecnológicos. Y están los puristas que insisten en conservar estrictamente y mantener el idioma tal como está. Alonso habla de las lenguas muertas, por lo menos en latín, que realmente no son lenguas, están muertas, pero no están enterradas porque se siguen usando. Entonces, ¿qué pasó con el latín? Se cerró tanto en conservarse que le tocó evolucionar y tenemos todas las lenguas romances. Entonces es imposible que la lengua no cambie. Aquí estamos con el aiga. Antes se valía, se dejó de utilizar, empezamos a usar el haya y hoy en día una gran cantidad de gente está con el aiga. Y dependiendo de la cantidad de usuarios, la Academia Española de la Lengua, porque ya no solo es la Real Academia de la Lengua, ya cada país que habla la lengua español tiene su propia academia. Entonces, dependerá de un consenso de todas, pero no es tanto como si la RAE decide que se va a decir X concepto, si los hablantes no lo utilizan de esa manera, simplemente, aunque se considere que es lo correcto, no va a pasar. Muchas gracias, Liz, por su intervención. Ha dicho muchas cosas valiosas, entre ellas que el idioma pertenece a los hablantes. Y eso es una realidad que no todo el mundo conoce. Y creo que vale la pena resaltarla, compartirla y enseñarle a la gente que nuestro idioma, como lo tenemos hoy, no fue el mismo de Cervantes, ni fue el mismo de su tiempo. O sea, todo ha ido en un constante cambio y lo seguirá haciendo. Lo que creo que el problema radica es que estos cambios no se ven en el tiempo de vida de uno. O sea, toma mucho más que la vida de una persona para hallar un cambio en el lenguaje. Sobre todo, por ejemplo, la H. Yo le digo a la gente, la H no todo el tiempo fue muda. ¿Usted cree que la H no se pronunciaba? La H se pronunciaba en nuestro idioma antiguo, pero ha cambiado y ahora es muda y se tuvo que quedar muda para el resto de su vida. Quién sabe si más adelante los hablantes vuelvan a darle sonido a la H. Quién sabe. Yo no lo sé, pero yo no lo puedo asegurar porque no conozco el futuro, pero es derecho de los hablantes los cambios. Usted mencionó que cada país hablante de español tenía su propia academia, eso es correcto. Ahora existe un consenso, por ejemplo, para para otorgar el premio Cervantes, cada academia emite su proponente y siendo Alonso español, fue la Academia Salvadoreña quien lo nominó para este premio en el año 78. Luego se hizo un consenso y se decidió escogerlo para el premio. Ese es más o menos cómo funciona la estructura del premio Cervantes. Edgardo, tenía por ahí la mano levantada, le dejo intervenir. Bien, sí quería mencionar precisamente eso, que ya hoy existe lo que es la ASALE, Asociación de las Academias de la Lengua Española, y propiamente el ejercicio que hacen es registrar, ¿no? Casualmente esta semana estaba leyendo un libro de ellos, de Darío Villanueva, un exdirector de la SALE, donde se hablan temas de la política de registro del diccionario, de los libros, y propiamente, como muy bien mencionaba Edwin, por ejemplo, en español hoy tenemos un pretérito que se llama pluscuamperfecto. En latín había 4 tiempos pluscuamperfecto. Y bueno, ya pasamos al español y hay solamente uno por ahora. Y pasó mucho tiempo, ¿no? Y también por las vocales. Es decir, efectivamente la lengua tiene su propio sistema y
y curiosamente, el texto o el producto social de la lengua tiene muchos rasgos a nivel administrativo. Por ejemplo, un texto es fundamentalmente un ejercicio de poder sobre alguien, ¿no? O sobre una sociedad o sobre un individuo. Por ejemplo, nosotros nos regimos hoy mismo por la Constitución, un texto. Tenemos testamentos, tenemos acuerdos, en la parte legales tenemos el ejercicio literario, tenemos lo que se escribe, difícilmente se puede borrar de un plano, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, creo que la lengua ha convivido por mucho tiempo con distintas ideologías, con distintas instituciones, con distintas circunstancias, solo que ahora se intensifican un poquito más. Bueno, yo me inclino por la parte sociológica y filosófica de la lingüística, hablando prácticamente del discurso, y allí las academias, a veces uno dice la RAE, no, ya no es la RAE, ahora es la SALE, ahora es la Asociación de las Academias de la Lengua Española, quien cada una hace un registro de lo que está pasando en un país y al final llegan a un consenso para que en los 23 países haya comunicación, haya la parte normativa, lo que se nos enseña en los colegios, propiamente es normativo, y hay un punto de discusión ahí entre lo normativo y no. Pero bueno, creo que es una de las funciones de las academias mantener ese ejercicio, ¿no? Una institución para que en los 23 países haya una línea fina, ¿no? Pero creo que Nicole tiene mucho más que aportar en este tema. Gracias, Edgardo. Nicole, ¿te animas a secundarlo? Antes, gracias, Rosela, por estar. Buenas noches, bienvenida. Saludos. Hola, Adelante. sí, bueno, yo estoy básicamente de acuerdo con lo que han dicho Liz, Edgardo y tú. Bueno, cuando a mí me preguntan o me dicen que el tema de las academias, que son arbitrarias, trato siempre de explicar que los procesos que se siguen para el registro de la lengua son procesos basados en métodos bastante científicos. Y eso lo estudian los lingüistas. Entonces, en efecto, las academias han pasado por diferentes etapas desde que se fundó la RAE, y hoy en día la política es más abierta, aunque no parezca, es más abierta y es panhispánica. Es decir, que se trata de encontrar lo común en la diversidad de los más de 23 países a nivel mundial que hablan la lengua española. Bueno, eso básicamente. La verdad es que con el tema de la evolución, la innovación, a mí me gustó mucho la frase que pusiste ahí de Damaso Alonso, porque en efecto se puede innovar y la lengua es viva, es decir, es un ente vivo, pero que tiene su proceso interno de evolución. No es que podemos venir y cambiar de un 2x3 porque así no funcionan las cosas. No es como que, no es como es lo mismo que decir que le vamos a poner una tercera pata al ser humano. Eso no puede ser. La lengua sigue sus propios procesos y están basados en los cambios sociales también. Entonces, correcto, hay que esperar a que eso se cumpla. Es muy importante señalar, por ejemplo, hay personas que no les gusta la ortografía. La ortografía es la única como la única arista de la lengua que nos mantiene unificados a los más de 580 millones de personas a nivel mundial que la hablamos. Entonces, por eso es importante la ortografía. Por otro lado, la gramática es muy importante conservarla porque ese es el esqueleto de la lengua. Pero, por ejemplo, en la lexicología, esas personas que critican mucho los extranjerismos, que si no, que no sé cuánto, la verdad es que vivimos en un mundo globalizado y eso es inevitable. Es completamente inevitable. Me imagino que ellos tomarán palabras nuestras, nosotros palabras de ellos, y no solo del inglés, sino del francés, etcétera, 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 de tantos idiomas que hay. Entonces, bueno, eso es inevitable a nivel del léxico. Ya la gramática sí hay que tenerle un poquito más cuidado porque, como digo, es el esqueleto de la lengua y la ortografía es lo que nos une a todos los que hablamos el español. Pero bueno, yo básicamente estoy también de acuerdo, la lengua evoluciona y eso es inevitable, y las academias lo único que pueden hacer es tratar de registrar esos cambios inminentes. Muchas gracias, Nicole. Usted ha dicho que los cambios sociales también impulsan muchas reformas en la lengua. Y esto es algo que
viene del pasado. O sea, el pasado también ha traído sus propios cambios sociales en el idioma, no solamente es algo que algunas personas intentan hacer en nuestro tiempo. Yo no estoy ni a favor ni en contra de las personas que utilizan ciertos cambios en cuanto al género en el idioma, pero sí miro el asunto con un poco de preocupación porque Liz ha mencionado algo que tiene que ver con las posiciones de cada uno de los académicos de lo que entonces era la RAE, cómo dictaminaban el idioma, sobre todo porque es una institución con más de 300 años de existir y con poco menos de alrededor de 11 mujeres en posiciones como académicas, es decir, con derecho a voto, como se hace. Es una organización que ha sido liderada por hombres, precisamente porque la mujer no tenía un sitio, digamos, en la sociedad de su momento, que esto poco a poco ha ido cambiando, donde se busca esa paridad 50-50 en los diferentes ámbitos. Ahora que hay más mujeres dedicadas a la literatura, a las academias y demás, sí se siente un poco más de recepción. No sé si Nicole no me deja mentir en este asunto, pero sí, con más de 400 académicos varones, solamente 11 hombres en 300 años de historia. Somos seres humanos, no tenemos sentimientos, tenemos cosas muy particulares a las que rechazamos y no queremos. Y si estamos en posiciones de poder, somos muy propensos a utilizarlo para imponer nuestras ideas ante las demás personas. Pero como he dicho, un grupo de nuestra sociedad se siente poco identificado con su idioma y digamos a un nivel bastante de alcance internacional tienen su movimiento para cambios que nuestro tiempo no va a ser suficiente para decir si es apropiado o no. Es el futuro el que decide sobre ese tipo de cambios. Y como digo, el idioma es un ente vivo, tal como todos han dicho. El idioma tiene su estructura, también como Nicole ha dicho, es decir, hay cosas que, como decía Alonso, se pueden encauzar como un río, pero desde una forma argumentativa, creo que fue la palabra que él utilizó. Es decir, ellos van guiando el idioma, haciéndole un cauce por donde él quiere ir, porque no, él decía que era como intentar atajar un río, ¿no? Porque son propios de los idiomas. Entonces, creo que si nadie más tiene algo que decir sobre las academias, su función y su rol, podemos entonces pasar a la pregunta número 2 relacionada con Concha Méndez. La 2 es si la poesía es algo que buscamos o es algo que aparece. Entonces, un tema, ya hemos discutido ampliamente el tema de la inspiración en nuestras charlas, pero quise retomar esto de parte de Méndez, porque recuerden que ella y su esposo, al participar en las ediciones de otros autores, naturalmente ella tuvo que estar leyendo. Por mucho tiempo tuvo que estar leyendo a los otros poetas que se estaban publicando. eh, en las revistas perdón, de la generación del 27. Entonces, fíjense que ese proceso de lectura que ella no menciona en estas memorias, pero que se sabe que se hizo, cómo despierta en ella la poesía de una forma natural. Es decir, ella no medita sobre la poesía, ella no piensa en el fenómeno poético, pero le ocurre, le sucede, y ella no sabe cómo explicarlo porque ella dice que yo no estoy buscando esto. La pregunta para ustedes es si la poesía es algo que se puede buscar o si es algo que surge o es parte y parte. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, si yo puedo comenzar para dar mis ideas sobre eso. Nicole, ¿te gustaría intervenir o estabas? Sí, Sí, adelante. bueno, yo me he hecho esa pregunta muchas veces. Ujú. En estos días estaba pensando en que, bueno, a veces uno le entran arrebatos y yo dije, a veces me da ganas de dejar de escribir ya, para dejarlo, ¿no? Y me dice Edgardo que si yo podía hacer eso, que si eso era posible.
Y en efecto, yo, por ejemplo, en mi caso, yo empecé al revés. Usualmente la gente comienza leyendo y luego escribe. Yo empecé completamente al revés. Yo empecé escribiendo y luego leyendo, y luego comencé a leer, perdón. Entonces, no sé, puedo decir que la necesidad, en mi caso era una necesidad de escribir, y sin saber ni siquiera el significado de la poesía, sin saber lo que implicaba hacer un verso o cómo se construía ni nada, simplemente empecé a tratar de escribir en verso. Digo tratar porque luego, bueno, tuve que ponerme a estudiar, ¿no? Para tener que hacerlo más o menos bien. Y luego entonces vino la parte de buscarlo, no sé, sentarse y meditarlo, ¿no? Entonces yo pienso que es parte y parte, pero bueno, en mi caso sí fue algo que surgió como, ¿sabes? No pensado, sino involuntariamente. Entonces concuerdo con la señora Concha. Gracias, gracias Nicole. Y esto es particularmente interesante porque como en nuestras vidas, para poder sustentarnos como poetas, no lo vamos a lograr por ahora. Eh, entonces necesitamos tener un trabajo a tiempo completo y en nuestro tiempo libre, si es que acaso existe algo que se llame tiempo libre en nuestro tiempo, nos dedicamos a la escritura. Entonces no tenemos el tiempo que desearíamos para dedicarnos al oficio poético. eh, y a mí me ocurre que, bueno, de tantas responsabilidades, compromisos que he adquirido y cosas pendientes por hacer, a veces selecciono un momento donde digo, en este momento tengo chance, voy a sentarme a escribir, pero luego me siento y no surge. Y lo que surge es algo tan pobre hasta que hasta yo mismo me río de eso y tengo que borrarlo todo y decir, bueno, usted ha sido tiempo no productivo. Pero ocurre también que estoy en otras cosas, inclusive hasta haciendo ejercicio, corriendo o algo, y llega, y tengo que parar, y tengo que agarrar el teléfono rápido o hacer una nota de voz, grabar un video, algo que quede un registro de lo que llegó para luego sentarme y darle forma como poema. Entonces, en mi caso, muchas veces me surge, pero creo que muy pocas veces he podido encontrarlo por mi cuenta sin que ella decida venir a mí. Entonces, Linda, gracias, te damos la bienvenida y adelante. Hola. Hola, adelante. Bueno, yo estoy escuchándolos, tengo que participar porque pues realmente sí me toca la pregunta, porque sí me he hecho también, yo también esa interrogante entre si es algo que surge, si es algo que se crea. Para mí, bueno, hay tres formas, ¿no? O sea, o surge, o crea, o ya existe. Voy a opinar inicialmente de las dos primeras y luego de la última. Tal como ustedes han mencionado, en muchas ocasiones simplemente surge de la nada. En otras nos sentamos diligentemente a crear algo. Pero con el paso del tiempo, cada vez siento más que es algo que ya existe y que yo solamente tengo la posibilidad de verlo como si fuera a través de una ventana y cierta divinidad me permitiera observarlo. Es lo que he venido sintiendo últimamente, entre más, y lo curioso es que entre más se escribe, más veces tienes posibilidad de ver a través de esa ventana. Es la forma en la que yo lo veo, porque realmente el proceso de tener una idea para escribir algo, es decir, tener ese brote de inspiración, llámese como quieran, que no sucede todas las veces. Aparentemente puede ser fortuito, pero es influenciado por algo que hemos visto, algo que nos ha tocado o algo que está guardado en nuestra psique y sale en determinado momento. Pero esa suerte, o esa especie de suerte, no se tiene con frecuencia, y cuando empezamos a escribir con regularidad, nos damos cuenta que es mucho más asequible llegar a ese momento. Entonces creo que sí es una mezcla de como de las tres, ¿no? Aunque en realidad me sigo inclinando porque sea algo que ya existe, porque a veces
y sobre todo también pasa en narrativa, no solamente en poesía, que los personajes o el escrito en general toma una ruta que no podemos cambiar, sino que simplemente es la que es, por más que intentemos una y otra vez hacer que sea de forma diferente. Esa es mi opinión. Gracias, Linda. Bastante completa, me gusta mucho. Tiene razón, escuchándole, pensé que creo que nuestras emociones también juegan un papel importante en el momento de escribir. Me parece que aquellas emociones muy cercanas al hecho de la vida, de la muerte, esos momentos en donde nos encontramos con disasociados con la realidad, con nuestro entorno, con nuestras, qué sé yo, con nuestras familias o con el amor en sí mismo, son momentos, ¿no? que nos capacitan como para percibir esa voz con mayor facilidad. A las otras veces también surge la voz, pero quizá con un poco más de problema y requiere un poquito más de esfuerzo de nuestra parte, pero los sentimientos también aclaran bastante. ¿Alguien le gustaría opinar sobre este tema? Meliton, ¿a usted la poesía le surge o usted la procura? ¿Cómo es su proceso de escritura? Bueno, yo creo que ya han dicho muchas cosas importantes, interesantes. O sea, a veces llega, creo que muchas veces llega, ¿no? Llega y es como tú dices, hoy día yo me paso con un cuaderno cerca porque empiezan a llegar ideas y dónde lo escribo para que no se olvide o no se pase, porque incluso en la noche, y cuando no tengo el cuaderno agarro el celular que tengo a mano y le voy pasando al mensaje de mi esposa para que vayan guardándolo ahí, ¿no? Y al día siguiente recogerlo para que esté en un lado. Pero sí, porque van llegando como las ideas, van llegando cosas, ves una cosa por aquí, oye, tienes una idea, y no quieres que pase el momento de la chispa, como dicen. Ella va, se lo manda por WhatsApp a su esposa. Sí, porque bueno, si no tengo nadie, agarro y lo mando lo que voy para que me quede en algún momento algo escrito en algún lugar. ¿Y cómo reacciona ella? ¿Qué le dice? Ella dirá, este es loco que anda escribiendo. Wow, bueno. Ya yo le he dicho, esas son cosas que tengo ahí para ver cómo lo... Pero otras veces, como tú dices, te sientas a escribir y dices, esto que he escrito no sirve para nada, voy a tirarlo a la basura, pero no se tira a la basura. Tú lo guardas ahí y créeme que a la medida que vas leyendo más, vas observando muchas cosas, y tú te sientas con ese texto y vas moldeándolo, vas trabajándolo, y salen a veces cosas extraordinarias, o sea, nada desechable. A mí me ha pasado, tengo cosas que digo, Dios mío, me pongo a leer y que la vez pasada estamos viendo al que ganó el premio Nobel de el español ¿cómo era? Vicente Alexandre. Alexandre. Estaba leyendo unos poemas de Vicente Alexandre y voy a revisar unos que tengo ahí y digo, mejor boto todo esto a la basura. Pero he leído a Vicente Alexandre, pero no. Después, con el tiempo, tú ves que sí vas como moldeando la roca, ¿no? Eso tampoco no deja de ser que hay cosas que en verdad hay que tirarlas, ¿no? Claro, pero claro. Creo que esa es la experiencia que tengo. Es un trabajo, sí, de pulir las cosas, claro que sí. Me causa gracia lo que usted dice de su esposa. Yo me imagino ya en su día de trabajo o haciendo sus quehaceres y de repente le llega un verso en bruto y ella se preguntará, ¿qué le estará pasando? Pero ella ya está advertida, porque mando cosas ahí que necesito guardar en algún momento. Ok. Excelente, gracias, Melito. Mira qué manera más bonita de integrar a su esposa en su oficio poético. Me gustó mucho escuchar eso. Linda nos recomienda por acá por chat usar Evernote. Sí, es muy buena para llevar notas. Yo utilizo Google Keep. Y bueno, acá lo escribo en el teléfono y después acá en mi cuenta en la computadora ya lo extraigo de allí. Y sí, hay que buscar mecanismos, ¿no? Yo siempre me inclino más hacia el hecho que la poesía sucede, porque me pasa mucho con sueños, y ya yo le he dicho aquí en varias ocasiones, pero a las 2 de la mañana no me voy a poner a escribir, así que yo lo que hago es grabo todo lo que recuerdo en el momento, y tengo que hacerlo en el momento precisamente porque a la mañana no se recuerda, y tengo mi propio diario de sueños, de donde provienen muchas imágenes, temas, figuras, alegorías y formas que utilizo en las cosas que escribo. Es algo que me parece fortuito
Sin embargo, sí percibo el tema de los sentimientos y las emociones, cómo moldean este proceso de recepción poética. Cuando el ser, cuando estamos en equilibrio con nosotros, con nuestro entorno, con nuestra familia, con la persona que amamos, fluye de una manera mucho más fácil que cuando existen distorsiones en algunos de estos procesos de nuestras vidas. Me parece que es un proceso bastante complejo, digno de meditar y de pensarlo y hasta replanteárselo para saber si funciona en realidad de esa manera. ¿Alguien más le gustaría decir si la poesía fluye o si se puede buscar? Bueno, al igual que como dice más o menos Nicole, en mi caso, yo siento que la poesía me buscó desde muy niña. Yo no sé si eso tiene que ver mucho con el hecho de la tranquilidad, la lejanía. No sé si en algunas reuniones ya he dicho, yo soy de un lugar bien apartado que ni yo sé regresar. Este lugar, una montaña de Chiriquí. Bien, ¿qué me pasaba? Esa tranquilidad, ese silencio, no sé, de repente los dos abuelos con los que vivía, no sé, era todo como que todo era como algo armónico para que me llevara, yo me sentía como atrapada, siempre, y no estaba ni loca ni nada por el estilo, pero siempre sentía esa vocecilla detrás mío, y esa vocecilla que me daba como para escribir algo, buscar algo, y lo que yo hacía por la lejanía de donde estaba, era que, por ejemplo, a mí me gustaba escuchar música. Todo esto iba, y yo sentía que iba como a escuchar esas letras y yo las repetía. Y solamente yo empecé a escribir desde muy chica, pero llegó un momento que traté como de escaparme. Por ejemplo, yo estudié bachiller en comercio. Pero a la hora de elegir mi carrera, yo las letras era lo mío y decidí estudiar español. Entonces, cuando me voy a esto, ¿cuál era mi pasión? Nuevamente el hecho de querer saber más sobre las letras. Yo decía, yo no voy a seguir esto porque al final voy a ser educadora, pero como que no, trataba como de huirle y eso seguía allí. Hubo, por ejemplo, un momento en que Meduco organizó cuentos a nivel nacional y se me ocurre como eran horas, un día completos para escribir. Escribo un cuentecito y resulta que mi cuento ganó. Y yo dije, tratando de entre huirle y no, porque obviamente me gustaba, pero no sabía si se podía o no se podía, etcétera, pero las oportunidades se iban dando. Y entonces así mismo como que no le voy a oír a eso que siempre me está susurrando al oído, porque yo lo veo de esa forma. Muchas gracias, Blanca, por darnos su valoración de la inspiración de la poesía, muy interesante. Veo que muchos se inclinan hacia el hecho de que más llega a que uno lo busque. Sin embargo, como ya dije, en algunas ocasiones sí es posible procurar ese espíritu, ese duende, según decía García Lorca. ¿Alguien más desea opinar sobre este tema o si no pasamos a la pregunta número 3? ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. La pregunta 3 está orientada hacia la cooperación y colaboración entre los escritores. En reiteradas ocasiones hemos visto en las biografías de los poetas las formas que ellos utilizaban para darse a conocer, para penetrar en la sociedad y para apoyarse unos con otros. El que tenía una revista publicaba a los otros y luego los otros le publicaban a él y o sea, existía esa camaradería y esos distintos apoyos para, eh, para darse a conocer, para ser alguien en la sociedad. Definitivamente que el tiempo ha cambiado, que ya prácticamente no hay revistas impresas de literatura. Hay otros medios, la globalización, la tecnología obviamente nos permite hacer encuentros como este desde la comodidad de nuestros hogares. Sin embargo, creo que es necesario recalcar la base de lo que es la cultura y la literatura, enfocados en que si existe una cohesión entre los escritores, definitivamente que el impacto en la sociedad va a ser mucho más grande. Pero ¿qué ocurre con nuestros grupos literarios? ¿Qué ocurre con los escritores en nuestro momento? La semana pasada creo que estuvimos conversando con Linda antepasada sobre este tema desde su cuenta en Linda Aswood.
Y surgieron muchos desahogos de parte de los escritores que estaban presenciando el evento. Y la gente decía que era importante hablar de eso porque es un tema que no se habla, no se dice, no se ve en qué cosas podemos mejorar. Y si hay algo que yo siempre he tenido en toda mi vida es que cuando alguien me dice que algo es imposible, yo me río. Me río porque es imposible si no se intenta. Y eso es algo que es básico de nuestra vida. El pasado nos ha heredado formas de pensar que las seguimos utilizando y nadie se cuestiona si esas formas de pensar siguen siendo útiles o si están produciendo los resultados que se necesitan. Entonces, hay que despojarnos de esas ideas pasadas y buscar qué oportunidades tenemos en nuestro mundo literario para reinventar la cultura y la literatura y hacerla accesible a las masas. Hay gente que dice que esto no se puede y he tenido conversaciones con escritores y con poetas y me han dicho de todo, me han dicho cosas muy feas sobre este asunto, pero yo siempre, y mi respuesta es la misma. Si nadie lo intenta, definitivamente que no se va a lograr. Pero si hay alguien que lo intenta y hay alguien que observa el comportamiento de nuestro mundo cultural y encuentra cosas que podemos hacer para mejorar y las hacemos con éxito y las replicamos en diferentes sitios, definitivamente que es una cadena de eventos que va a producir un cambio en nuestras sociedades y definitivamente que es un cambio bastante necesario y a mi punto de vista urgente. Entonces, quiero escuchar de ustedes, basados en Emilio Prados, en su imprenta y la revista Litoral, que editaba con Manuel Altolaguirre y su esposa, eh, cómo esta cooperación de escritores podemos llevarla a nuestro tiempo presente. Son las 8:11, todavía tenemos 19 minutos para cerrar, así que los invito no a llover sobre mojado. Si ustedes desean pueden dar inclusive hasta ideas muy directas, muy particulares sobre qué se puede hacer para ellos. Estoy seguro que todos lo vamos a tomar muy en cuenta. Hay una anécdota que viene de Panamá Poético, que es bastante breve, se la puedo comentar. Bueno, son varias, pero tienen la misma temática de fondo. He recibido llamadas, correos o chats de personas, de escritores, pues que no conozco. Y como ustedes saben, yo les ofrezco a los poetas y escritores un perfil en la página web. Lo hago de forma gratuita y desinteresada. Mi única intención con este perfil en la página web de Panamá Poético es que las personas puedan con solamente dar un enlace, entregar una referencia de su trabajo, sitios donde pueden comprar sus obras, conocer al autor, su biografía, sus entrevistas, sus ideas. Y la gente me pregunta me dice, pero ¿por qué? Me preguntan por qué es gratis. Me han dicho que si, que cómo financio las cosas, me han preguntado porque les extraña que una iniciativa tan positiva y buena se entregue de forma gratuita, desinteresada y tan como abierta. Y me dicen, pero esto cómo es posible. Y es precisamente porque la forma como el mundo nos ha moldeado, la forma como el mundo hace las cosas, hace que pensemos que siempre es así. Pero cuando surge una idea que rompe con ese patrón de pensamiento, nos resulta como que nos acercamos con recelo, porque dice, algún truco tiene que tener esto. Entonces, Panamá Poético, yo lo baso y lo fundo siempre en esa, primero en ese proceso de evaluación de las cosas, ver si están produciendo resultados y ver si hay cosas que podamos hacer en conjunto para producir esos resultados. Panamá Poético es algo que yo hago prácticamente todas las tareas de diseño, de web, de todo, y siempre ando ocupado precisamente porque siempre hay algo que hacer para atender a algún poeta que desee su perfil o otras cosas. Entonces, pero detrás de mí, sobre todo por la parte de financiamiento, hay otras personas que desean mantenerse anónimas en el proyecto y así ha sido.
Entonces, como hay muchas dificultades, muchos retos económicos para dar a conocer la cultura, la literatura y la poesía en nuestro mundo, eh, cuesta mucho lograr colaboración entre escritores. ¿Qué piensan ustedes? Yo Yo sé que... quiero opinar. Dele, Nicole, le escuchamos. Eh, bueno, yo no tengo mucho conocimiento de este ámbito porque soy muy, no sé, reservada o así, pues. No en mal sentido, sino simplemente no ando mucho en este mundo, pero yo pienso que deberían crearse como más espacios, muchos más de los que ya hay, y que crearse más espacios, crearse otros concursos, porque aquí en Panamá se premia mucho como a los escritores que escriben sobre temas nacionales, sobre temas relacionados con la historia de Panamá, que está muy bien, somos un país jovencito y eso hay que, que cimentarlo, pero por otro lado hay muchos escritores que escriben otro tipo de temas, como novela negra o poesía que no necesariamente está relacionado con la parte histórica, ese tipo de cosas. Entonces pienso que debería existir otro tipo de concursos o hacer más concursos, con, por supuesto, con criterios formados, con criterios fundamentados, pero que se enfoquen también en otro tipo de temáticas, más universales o diferentes, ¿no? Y por otro lado, creo que va mucho yo no conozco el ambiente, no sé ahorita cómo esté eso, pero siempre hay que incentivar a las personas a que sean más amistosas, a que no haya rivalidades, porque no hay necesidad. Igual nadie realmente ahorita mismo vive de esto como tal, así que cada quien tiene su trabajo y esto es como algo que uno hace por amor al arte. Entonces creo que uno debe siempre incentivar a que las cosas sean en armonía, en paz y siempre incentivando a respetar las opiniones de todos. Esos son los 3 puntos de vista que creo que serían buenos para mejorar eso aquí en Panamá. Muy amable, Nicole. Muchas gracias. Edgardo, le escuchamos. Bien, para no llover como mojado, según dice Edwin, coincido con Nicole en todos los aspectos. Le propongo a Panamá Poético de manera muy directa. Creo que con Edwin he conversado y coincidimos en algunos puntos. Por ejemplo, él ya lo está haciendo con la página web. Podemos migrar o podemos hacer algo con una revista o publicar algo de, ¿no? A la vez también cuando ya se acabe la pandemia, hacer un festival latinoamericano de poesía y a tener actividades en vivo, en la calle, o organizar café, té o poesía, ¿no? Con mucho gusto, Edwin, si necesitas una mano, aquí estoy. Muchas gracias, Edgardo. Lo tomaré en cuenta, definitivamente. Sí, la pandemia definitivamente que, por un lado, ha impulsado la literatura porque las personas al tener más tiempo disponible en sus hogares, se están integrando mucho más a las actividades virtuales. Las actividades en vivo, naturalmente, han sido limitadas, pero ya están volviendo a reactivarse. Seguramente por allí vamos a estar dándoles un par de anuncios sobre actividades presenciales. Me gustan siempre las ideas de los cafés, las tertulias. Linda también las ha mencionado antes. Me gusta mucho esa idea, pero si ven, actividades en vivo requieren espacios físicos. Las actividades como cafés requieren la colaboración de la empresa privada. Y aquí es en donde hay que empezar a tocar puertas y eso es algo que he estado haciendo en los últimos días. Por eso he estado un poco desaparecido de las redes sociales porque ando en eso. Eh, y es importante, pero cuando tú tocas puertas, tú te das cuenta de que hay gente que dice, oye, eso me gusta. ¿Por qué no se hace más? ¿Por qué no, por qué no se incentiva más ese tipo de cosas? Entonces, quizá es un asunto que todos queremos, pero si no hay nadie hablando de ello, no nos surge ese primer escalón, no van a venir los otros. Gracias, Edgardo. He hecho anotaciones sobre lo que has dicho. ¿Alguien más le gustaría opinar sobre la colaboración entre escritores? Bueno, creo que le había dicho a Edwin que en verdad se hace muy poco, ¿no? Hay que hacer más, ¿no? Ujú. Por ahí siempre hacían todos los años un festival Armendi. Ajá.
yo supongo que cuando esto pase se irá retomando, ¿no? Se invitaban y llegaban los poetas y declamaban sus poesías y ahí se tenía un tiempo ameno con otros colegas, ¿no? Igual les había dicho, voy a revisar nuevamente si todavía lo están haciendo, la Estrella de Panamá le publica tanto cuentos como poemas a los escritores panameños, ¿no? Igual creo que de afuera que residen aquí. Así que voy a averiguar si todavía lo están haciendo para si alguno se interesa lo puede hacer, ¿no? Y creo que hay la revista Ancón por ahí también, que un colega de uno de los talleres de cuento del año pasado empezaron el año pasado y también si la gente manda sus poemas los publican, ¿no? Así que voy a verificar y darle esos datos para que sepan. Pero sí, como ustedes han dicho, ojalá volvamos a las tertulias, a los cafés, o si no, reuniones en las casas, a hacer más de esto, ¿no? Muchas gracias, Más bulla, como dicen. Melitón. Gracias, Melitón. ¿Le gustaría decir algo más? No sé si le interrumpí, perdón. Sí, nada más era para Nicole. Este año condicionaron unos concursos con lo del bicentenario, ¿no? Los temas Sí. tenían que ser, pero no siempre es así, para que sepan, ¿no? Este año creo que 2 concursos lo hicieron. Había que ser todo de bicentenario, pero no siempre es así. Sí, entiendo que usualmente es temática libre y que se incluyó lo del Bicentenario este año por todos los 200 años. Que téngalo listo para el otro año el suyo. Nicole. Correcto. Gracias. La Estrella de Panamá, a mí me parece que es un importante aliado de la cultura en el país. No estoy haciendo publicidad pagada, nada de eso, sino que me he dado cuenta que sí existe mayor difusión de artes y de literatura en este diario que circula en el país. Gracias, Melitón, por su intervención. ¿Alguien más desea opinar? Si no, muy bien, puedo dar entonces las palabras finales sobre este conversatorio, esta reunión de esta noche. Yo soy muy creyente de los procesos de integración o de cooperación. A veces yo lo reconozco, a mí me gustan hacer las cosas de cierta manera, de cierta forma, eh, muy apasionada. Yo soy muy apasionado en las cosas que hago, soy muy detallista en los aspectos visuales, soy muy detallista en los aspectos de organización, eh, pero sé que con estas cosas eh, podemos crear grupos de acción en la sociedad para integrar a los otros elementos que me faltarían para, para hacer como diferentes actividades o que sean llamativas a las personas de nuestro tiempo y a los autores también para que se vayan integrando a las diferentes actividades futuras. Yo creo que podemos hacer que la sociedad se interese un poco más por el arte, por la literatura, porque en estos momentos se está sintiendo bastante los efectos económicos de la pandemia, que al principio eran más los efectos de salud del año pasado. Este año ya estamos viendo más los aspectos económicos, cómo se van resintiendo y con todos los problemas que eso acarrea, cómo trastorna la vida de las personas y provoca mucho más sufrimiento. Entonces necesitamos más presencia de todos en los aspectos de las redes sociales, en los aspectos de la creación de eventos, de ideas. Y como digo, el limitante siempre es el financiamiento, pero yo creo que haciendo las cosas de una manera beneficiosa para ambos, para los que reciben el financiamiento y para los que lo entregan, se pueden construir puentes, se pueden construir, estrechar acciones entre nosotros los escritores y la sociedad civil y la empresa privada. Esperemos que el COVID nos dé un chance de volver a los eventos presenciales masivos, de hacer cosas al aire libre y todas estas cosas que añoramos tener. En su momento lo habrá, pero en este momento se limita bastante siempre la cantidad de personas.
A mí me ha gustado esta noche tocar estos tres temas porque para mí son muy importantes siempre que en nuestras conversaciones les recordemos a las personas el valor del lenguaje, como una estructura viva, como una estructura que cambia, como una estructura que es poderosa en su misma naturaleza, como las palabras conllevan la esencia de los objetos. Eso es algo maravilloso desde un punto de vista filosófico. También nosotros como poetas tenemos una misión social que cumplir y creo que debemos acentuar un poco más esa misión social para evitar perder eso que hemos recibido o eso que nos llega, como hemos dicho esta noche. El valor de la mujer en la sociedad ha cambiado desde el tiempo de Concha Méndez hacia el nuestro. Hay muchas otras cosas que mejorar, definitivamente, pero como ya he dicho antes, ha cambiado bastante. Ha sido un avance y esperemos que se sigan dando muchos más avances para esa paridad 50-50 que necesitamos en nuestro mundo, ¿no? Para que funcione de una manera más apropiada. Sus ideas, sus proyectos no caen en oídos sordos. Vamos a trabajar por todos ellos en la medida que el tiempo y los recursos los permitan y los faciliten. Para el mes de agosto tenemos uno que está próximo a ser anunciado y vamos a seguir haciendo muchos más eventos de ese tipo, de esa categoría y con ese nivel de participación y organización que tanto anhelamos, que tanto deseamos. Muchachos, buenas noches. Creo que hay unos comentarios antes de cerrar. Perdón si no los había leído antes. Dice Blanca que la virtualidad ha sido mejor para los del interior, a quienes se nos hace difícil o imposible ir hasta Panamá. Esto es algo cierto. La mayoría de las actividades o de los talleres y cursos que eran presenciales no eran accesibles para las personas del interior, lo cual sí lo es ahora. Eso es algo muy positivo. Y si lo pensamos en una escala más grande, nos permite interactuar con personas de otros países, como ya hemos hecho en estas reuniones. Dice Linda, como manera de anuncio, que este jueves y viernes es la Feria Municipal del Libro, así que yo creo que Linda tiene más información. Si gustan, le pueden escribir o en el chat para que conozcan qué actividades hay para este jueves y viernes. Yo creo que las actividades, no importa quién las haga, al final son actividades y merecen el respaldo de todos nosotros. Hay que dejar un poquito al lado ese ego que nos hace pensar y querer las cosas solamente para nosotros, o que se envuelve demasiado en la fama o se envuelve demasiado en ese reconocimiento que a veces buscamos, reconocimiento que es positivo para mantener a la persona o a la institución animado en que continúe haciendo eso, pero que no debe ser la parte central, ni siquiera el motivo principal por el cual esta persona realiza este tipo de actividades. Gracias, muchachos. Buenas noches a todos, como siempre. Ya casi estamos graduados. La próxima semana la reunión número 12 y les deseo buenas noches y buena semana de lectura a todos. Hasta luego. Gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias, Edwin, como Hasta siempre. Hasta luego, gracias. Adiós, Rosela, Nicole, Ricardo, Melitón, Linda y Liz. Buenas noches a todos.